de explicar lo que tú me has preguntado, Juan Pablo. En realidad, la política tiene uno de los axiomas, tal vez el más efectivo, que es la política es muy cambiante. Entonces, hubo una propuesta de candidatura o de participación electoral hacia una precandidatura por parte de la lista 1, la lista 3, la lista 12. Ante ese anuncio que fue por parte de estos tres partidos, la coalición, hubo dos partidos más que vieron la posibilidad de hacer una propuesta electoral considerable que reivindique las exigencias y los objetivos y los sueños de Pastaza, y ahí se ha juntado la lista 23 y la lista 1. Ya. Esto, en primera instancia, ¿qué visión te da Germán? A mí me da muchas lecturas. La primera, te voy a hablar del beneplácito, de que haya gente en Pastaza que considera que mi persona puede ser un aporte para la provincia. Eso es lo primero que observo. No puedo dejar de mencionar eso porque las personas que me han propuesto esto, o sea, deben tener una consideración muy expresa para mi persona, y es por eso que creo que me hacen una propuesta. La segunda es una realidad bastante singular del país, porque ante la fragmentación de casi todas las corrientes ideológicas, hay una atomización, ¿sí? Así es, cada vez aparecen más partidos. Y estos partidos, obviamente, como son muchos, se ha perdido un poco esa gran aglutinación de gente, entonces los partidos son segmentados y cada vez tienen esa perspectiva, ha perdido esa perspectiva amplia que había antes de corrientes ideológicas. Sin embargo, nosotros, y yo coincido con todos los compañeros de mi partido, que creo que la ideología es importante, pero más importante son los principios del ser humano. Y para recuperar la política del país, yo creo que hay que recuperar los principios que tenían nuestros antepasados. Esa sería una de las propuestas. Ahora, perdón, Germán, cuando tú hablas de que hay una lectura que te han buscado, que han observado en ti la posibilidad de que seas el candidato a la prefectura, ¿esta iniciativa nace del conglomerado de los primeros tres partidos políticos o de un solo partido político? Y luego, ¿cuán sólida y cuán consolidada está ya esta posibilidad de unidad de los movimientos y partidos políticos que están buscando el auspicio de tu candidatura? Te había dicho que la política es muy cambiante. Sí, dinámica, así es. Así es, entonces el imaginar que las cosas son concretas en la política ya es cometer un error. Yo, por el momento, durante el tiempo que hemos hablado, creo que gozo de la confianza de los compañeros que han hecho esta propuesta y está ahí el planteamiento, ¿no? Vamos a compartir este diálogo con el compañero Salomón Osorio también. Hablas también, Germán, de la fragmentación de corrientes ideológicas, de los partidos políticos y los principios fundamentalmente del ser humano en función de su ser político. En ese contexto, pues, bueno, la lucha contra la corrupción es una de las claves de las cuales está nuestro país a nivel de las altas cúpulas en un atolladero. Y aquí en la provincia de Pastaza, igualito. ¿Cómo luchar contra la corrupción? No sé, esa es la pregunta así demasiado abierta, pero que puede concretarse también con nombres y apellidos. Con la firmeza que venimos haciendo las cosas. 15 años he venido actuando en la política. Esto no es un acto megalómano el que te voy a decir, pero nunca he estado vinculado a absolutamente nada que puedan decir que yo me haya conseguido $1 de las arcas estatales, ni que haya hecho una coyuntura política para beneficiarme. Para muestra un botón, el alcalde que está en funciones, él fue puesto por un trabajo político que yo lo hice durante 2 años previos. Y yo no tengo ninguna relación política con el señor después de que ganó. ¿Por qué? Considero que no ha sido lo más adecuado su efectividad y he dejado con la libertad del caso para que él actúe. Nosotros no hemos estado exigiendo absolutamente nada, ninguna cuota de poder, absolutamente nada. Ahí está, y el señor ha sido dueño de sus actos. Eso por mostrarte uno de los detalles cómo he vivido políticamente hablando. Y la lucha contra la corrupción, Salomón, sobre todo creo que se puede resolver desde el personalísimo actuación de los seres que participan en la política.
hay un descrédito gigante hacia los políticos, no lo puedo negar, pero te digo que yo conozco a políticos que tal vez no han estado todavía en funciones, sí, que son gente muy honorable y a la cual yo tengo que respetarle y reconocer la dignidad con la que viven. O sea que en la política no todo está perdido. Ujú. No, claro, y además no todo está salado tampoco. Así es. Pero el caso es que, por ejemplo, si tú llegas a la prefectura, que, por ejemplo, que se transparenten los documentos. Claro. O sea, transparencia que también he de decir yo desde mi experiencia, transparencia que no existe en la actualidad. A ver, ¿cómo hacer esa transparencia? Porque si estuvieran los documentos de la prefectura para decirte transparentes, otro gallo cantaría. Mira, yo voy a hacer una cosa muy simple y sí te digo que tengo las cosas claras que voy a hacer, no vengo a generar un discurso, una expectativa y no puntualizar nada. Mira, yo voy a hacer una cosa muy simple. Esa ordenanza que tienen, que para tú sacar documentos del Consejo Provincial $2 cada hoja. tienes que pagar $2 cada hoja, lo voy a reducirle a lo que verdaderamente cuesta una copia, que son 5 centavos. Sí, es simple. Eso lo vamos a resolver con una reforma a la ordenanza. No te olvides que esa ordenanza fue objeto de que yo, cuando fui asambleísta, haya hecho una consulta a la Corte Constitucional, ¿sí?, para ver si es que tenía un efecto de bloqueo al acceso a la información, por lo oneroso que significa. Sin embargo, la Corte Constitucional me respondió, yo no lo he hecho esto público porque las cosas que deben hacer los políticos cuando es con responsabilidad uno no tiene por qué estar aclarando. Cuando la Corte, o promocional, ¿no? Cuando la Corte Constitucional dijo que el principio de autonomía se respeta, así cobren 5 o 10 dólares por cada hoja, hay que respetar lo que dicen los jueces. Pero si es que tengo la oportunidad siendo prefecto, lo primero que voy a hacer es voy a disminuir esa tasa de cobro. Entonces, ahí quien debe entrar es la ciudadanía para Mira, protestar. pero digo, mira, porque, Salomón, porque yo no concibo el hecho de que está bien, la Corte Constitucional dice, ustedes entienden allá entre ustedes la cosa, ¿no? Claro. Pero aquí la ciudadanía ha sido la que soporta y soporta estoicamente, y entonces ahí es uno de los primeros principios para la opacidad dentro de la administración pública. bueno, quiero aclarar que tal vez he sido el único asambleísta o la única persona que hizo ese reclamo. Que la Corte Constitucional diga eso, ¿a dónde más puedes recurrir, Salomón? Claro. Ya. Después de eso, yo he revisado la página, porque mi responsabilidad es enterarme de lo que hace el Consejo Provincial en los últimos tiempos, y he observado que la información que da es pequeñísima en la parte digital. O sea, tú revisas la página del Consejo Provincial y no te dice nada, Así es. absolutamente nada. Así es. Entonces vamos a hacer un trabajo muy en conjunto, si es que, como te digo, si tengo la oportunidad de que el pueblo de Pastaza confíe en mí, haré un trabajo muy conjunto para que esa página sea lo más plural y que tenga toda la información necesaria para que las personas como tú, todos los periodistas, toda la gente interesada, revise eso sin la necesidad inclusive de ir a estar pidiendo hojas, Salomón. Claro, o sea, porque en alguna forma cuando se pide documentación, el principio de publicidad e información pública, el acceso a la información pública, que es el derecho que garantiza o que a las personas les debería garantizar el Estado, no se está garantizando. Porque hay, o sea, el ponerle una tasa ya significa un bloqueo. Pero sí creo que hay que hacer una historia o un recorderis de la génesis de esta ordenanza. Sí. Porque esta ordenanza nació precisamente, entiendo yo, o así fue en alguna forma comentada por la ciudadanía de Pastaza como una traba para que Germán Ledesma, como consejero, no acceda a la información. O se bloquee más que todo el acceso a la información. El error, a mi criterio, que es una forma bastante errónea de legislar, porque esto es parte de una ordenanza, es anclar todo al mínimo vital, al sueldo mínimo vital. Eso es un error. Inclusive nosotros en la ley de tránsito vivimos esos excesos, ¿no? O sea, que todo está anclado a eso. Y cuando lamentablemente, yendo a la génesis, ¿qué pasó? Antes estábamos en sucres, y cuando los sucres se devaluaban era brutalmente, ¿no? Entonces tú tenías devaluaciones de 70, 100, 150%, entonces los valores fijos que se pusieron en sucres lo contaban. Entonces vino esta nueva legislación con la dolarización y se ancló al sueldo mínimo vital. Pero el sueldo mínimo vital no varía porque la inflación
Entonces se pusieron valores como 0.02 del sueldo mínimo vital. Esos son $2, $3. Es una locura. Yo también coincido con ustedes. Sin embargo, es lo que respondió la Corte Constitucional. Pero bueno, Sí. eso yo creo que ya es una cosa que se puede resolver fácilmente haciendo una reforma a la ordenanza y poniendo valores Ya, reales. pero no será la única acción, ¿no? No, para nada. Después de eso, insisto, espero conseguir un equipo de trabajo de gente muy honorable para que se encargue de hacer el acto administrativo propio, abogado, el director de obras públicas, toda la parte de asesoría en planificación. Espero que ese equipo sea el más adecuado, de la gente más idónea, de la gente moralmente comprobada que colabore con la administración que nosotros podemos proponer al Consejo Provincial. Creo que eso es lo más importante que podemos hacer. O sea, en la provincia de Pastaza se han generado varios escándalos, lamentablemente, Germán, respecto al manejo de los fondos públicos. Y digo escándalos porque en un momento dado se incendiaron las bodegas del pabellón de los deportes donde reposaban la información, ¿cierto? La Federación Deportiva de Pastaza. Luego, en otra etapa de la historia de Pastaza, se incendian, o no, se roban las bodegas donde contenía la información del Consejo Provincial de Pastaza, de la anterior administración. Está hablando de la administración del señor Antonio Cubes. Luego se robaron al inicio de esta administración esta documentación con otras llantas y otro material, y eso fue denunciado en la Fiscalía, entiendo. Pero solamente se llega a conocer de que hubo estos atentados a los bienes públicos y nunca se conoce cuáles fueron los resultados de estas investigaciones, es que se hicieron denuncias, y la cosa se queda ahí, en el escándalo de ese momento. Y el pueblo de Pastaza no logra consolidar o conocer completamente qué fue lo que ocurrió en respecto, en este caso, a la información que reposaba y que luego desapareció, sea por incendios o sea por actos delincuenciales. Si me preguntas qué voy a hacer al Sí. respecto, porque yo no te podría responder por Claro. la Fiscalía, ¿no? Así es. Yo pienso hacer un inventario una vez que lleguemos al Consejo Provincial. Nos toma unos 5 días para tener identificado plenamente todo lo que quedó. Para que inclusive, espero que no se incendie nada, pero sí tener claro de que haya funcionarios también que no les, tal vez en su momento, que tengan una idea equivocada de cómo se debe manejar burocráticamente todo el servicio administrativo, y pueden imaginar que pueden coger documentos que no competen, ¿no? Entonces creo que una cosa también, buena es hacer un inventario de todo lo que va a ya, quedar, ¿no? y también prepararse para el discurso de respuesta, porque van a pensar que es retaliación. Muchas personas pueden imaginar que tratar de hacer las cosas bien significa afectarles personalmente, pero un poco en la experiencia y en la vida que uno va teniendo y en los años que nos permiten hacer conclusiones sobre las acciones que se hacen. Una vez que logremos dar, y tengo la confianza, es un sueño que uno tiene, una vez que podamos darle un buen autoestima a los funcionarios del Consejo Provincial, que permitan hacer sentir que su trabajo es honorable y valioso, pienso que todos los funcionarios del Consejo Provincial estarán a tono y trabajarán en conjunto en una completa coordinación. Yo sí quisiera consultarte un asunto, un tema que hemos venido acá debatiendo con el compañero Juan Pablo Villacreces y el informativo Análisis, amigos oyentes, que se transmite en los 91.9 de Radio ETSA y de Nina Radio 104.7. Es decir, el tema de la CTA. Este viene a ser un mamotreto que ahorita está pues sin servir para nada. Debe 13 alícuotas. Cuando el petróleo está a $100, debe 13 alícuotas de 13 meses, y tampoco ¿cómo se llaman los fondos? Con el fondo común tampoco funciona. Y es una bronca interna terrible, más entre los legisladores que quieren poner a su gente ahí. Verle esta institución tan desfalleciente a 3 años de haber sido creada, no sé, da un poco de escozor. Y siempre he estado en desacuerdo en este tipo de instituciones, porque es una manera de no respetar la propia autonomía. Porque lo más simple es que ese dinero se reparta directamente a las instituciones públicas que administran la Amazonía. ¿Por qué imaginar que tienes que establecer un departamento supraadministrativo en el cual vayas a darle el dinero y ellos te permitan controlar? Y ellos te van a decir si está bien o está mal. Mira, Salomón, eso es como no entender las cosas verdaderamente como deben ser. Vos cuando le heredas una plata
a un hijo y ese hijo te salió borracho, parrandero y jugador, como dice, es problema de él cómo gasta su herencia. Porque el derecho es que te tuvo de la herencia es de él. Entonces es imaginar como que el gobierno viene y te dice, sí, voy a darte dinero, pero voy a ver cómo tú te comportas. Pero es que, O sea, si es que haces o no haces los proyectos. Claro. Y eso es un cuento, porque en el fondo, ¿qué es lo que sucede ahí? Es toda una tensión y una búsqueda inclusive de manipuleo político. Entonces eso no está bien. ¿Qué es lo que debería pasar? El dinero que genera el petróleo, el derecho que se generado sobre eso, esos $2, deberían ir directamente, como deberían ser, hacia los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. Se acabó. ¿Cómo lo hagan? ¿Cómo manejen las instituciones, los presidentes de las juntas, el alcalde, el prefecto? Básicamente es de la capacidad que tenga el pueblo para escoger a sus líderes, pero no el cuestionamiento directo de que haya un ente de planificación que te venga a decir. Sin embargo, esas son las reglas del Estado, Salomón. Esto no se va a resolver porque Germán Ledesma es escogido prefecto o porque yo voy a administrar 4 años. Aquí se trata de al ser parte de los consejos provinciales de esta institución, pues... Yo puedo tener mi opinión, pero digo, Salomón, imaginar que nosotros vamos a resolver todos los problemas. Primero sería engañarnos a nosotros y ser demagógicos con los ciudadanos. Y eso yo, de mi parte no pasa. Yo, si es que el pueblo de Pastaza quiere ir al Consejo Provincial, haré las cosas que tengo que hacer, espero que tener calificaciones positivas, que los proyectos, las ideas que tengo se las puedan instaurar y dar mi opinión si se puede cambiar en algo, porque el proceso de deterioro del país no es que se resuelva en 4 años y no es que se ha venido dando en los últimos 10 años, es un proceso de casi de siglos, de una visión populista, de una visión de la lógica de que el político es el que te va a resolver todo. O sea, ese tipo de cosas están, desde mi punto de vista, desenfocadas. Y te digo, 15 años vivimos manejando la misma posición y eso nos garantiza, en mi criterio, una coherencia en nuestra forma de actuar y de vivir, ¿no? Para el próximo proceso, digamos, Germán Ledesma lo que expone a la ciudadanía es su currículum vitae, entonces. Es cierto, más que la propuesta, o sea, los 15 años en la parte de política. Darle un poquito de continuidad a mi primera pregunta. La descentralización te podría operar en una relación, la descentralización dándole mayor poder a las juntas parroquiales, por ejemplo, mayor competencias, ¿debería ser o no? Claro que se puede hacer eso. Ahora, yo sí quisiera que se evalúe el trabajo de las juntas parroquiales. Ya creo que es tiempo en que el país podría identificar si verdaderamente tuvo un efecto positivo o no haber generado esas estructuras de administración de los fondos públicos, porque en el fondo son eso, ¿no? Son instituciones que en su momento manejan fondos públicos. En realidad, las propias funciones como tal no están claras, porque la parte administrativa, sí, la parte legal, ellos no está muy clara qué es lo que puede hacer una junta parroquial, porque no tiene un manejo sobre el territorio, vos sabes que eso todavía está en los municipios, básicamente no tiene un manejo sobre la producción, entonces es como que no está muy claro, pero sin embargo reciben dinero. Y hay, desde mi criterio, hay juntas parroquiales que hacen muy bien las cosas, que tienen un énfasis en ser innovadoras, en crear. Por ejemplo, la Junta Parroquial de Madre Tierra sembró maíz y a mí me parece eso espectacular. Sí, hizo todo un trabajo colectivo con los campesinos, sembró maíz. Las otras juntas lo que quieren tal vez es tener su sede, es lo más importante. O el carro. O el carro de la Junta. Claro. Entonces, se debe evaluar, pero te aseguro que eso sí, como es un poco cercano a la administración del Consejo Provincial, nosotros trabajaremos en conjunto con las juntas y veremos qué es lo más beneficioso a la comunidad. Si es que hay una junta que puede manejar con toda la libertad el dinero que se le puede entregar, contento. Bueno, y a propósito del tema de las juntas, Germán, la constitución de la Cámara Provincial, necesariamente estarán allí presentes los alcaldes, los miembros de las juntas parroquiales. Entonces, en esa estructura, el sueño de los candidatos a la prefectura es tener un equipo sólido de candidatos a las juntas parroquiales y a la alcaldía, para lograr tener un equipo con el que llegar
y tener también inclusive la posibilidad de una mayoría dentro de la Cámara Provincial. En este sentido, ¿cómo se están organizando también políticamente ya dentro de estos partidos políticos? Hay nombres, hay personajes que se pueda conocer que podrían acompañarte. Nosotros estamos ya estructurando nuestra postura, nuestra propuesta electoral. Tenemos candidatos a alcaldes, tenemos candidatos a las juntas. Precandidatos, sí. Claro, precandidatos. Sí. Es verdad, tienes toda la razón. Yo creo que el país, por ejemplo, también debería evaluar la conformación de los consejos provinciales de la Cámara Provincial. Porque esto fue un esnovismo. Recuerda que nació en el 2009. Han pasado 13 años de eso ya. Pero yo creo que el criterio eso no le aportó nada al país. El imaginar que un alcalde tiene que ir a discutir disque con el cuento de la planificación y que se iba a llevar bien con el prefecto y organizar los trabajos, eso fue todo una fantasía, fue una ficción. Yo creo que a la Cámara Provincial se le cortó la posibilidad básica de lo que establece el republicanismo, que es tener una asamblea, una cámara, un cuerpo legislativo que te permita tanto legislar como fiscalizar. Ya nadie fiscaliza en los consejos provinciales, ha sido que les han dado una patente de curso porque la mayoría son gente que administra dinero. Entonces, si administra dinero el de la Junta, por ejemplo, si administra dinero el alcalde, ¿qué lógica tiene, sí, de que yo vaya a decirle al otro que gaste bien la plata? Porque puede ser que ellos mismos están haciendo mal. Entonces, a mi criterio, fue un gran error de la Constitución de 2008 haber hecho eso. Si lo cambian alguna vez, no sé. Si sea importante para la ciudadanía, pero a mi criterio, la conformación de la Cámara fue un error legislativo de este país, de la Constitución de 2008. No hay fiscalización, ha manifestado. Por supuesto. Sí, no hay fiscalización. Es que es lógico, lo que te digo. Es que bajo presión actúan los miembros de la Junta también. Salomón, cada uno de ellos es gastador de dinero. Claro, entonces, y el grifo lo tiene el prefecto. Salomón, cada uno de ellos es gastador de dinero. Entonces, su función, el que está administrando dinero no puede darse el lujo de desviar su atención e irse al otro lado a fiscalizar. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que el otro. Entonces, ¿tú cómo puedes fiscalizar a una persona cuando tú estás haciendo lo mismo? Claro. O sea, es como que tuviéramos presidentes, 137 presidentes del Ecuador en la asamblea, gastando plata también ellos por su cuenta y el presidente por el otro lado. ¿Cómo le vas a pedir cuentas cuando estás desconcentrado en el concepto de lo que tú estás trabajando? Y de otro lado, son las juntas parroquiales las que dicen no nos alcanzan los recursos y acuden precisamente a los otros miembros de la Cámara, en el caso de los municipios y consejos provinciales, para que les den recursos. Y si es que empieza el acto de fiscalización, si se ejerciera la fiscalización, se le cierra el grifo. No, es imposible, es ilógico. O sea, no guarda coherencia entre lo uno con lo otro. Por eso fue un error. Sin embargo, está ahí. O sea, como una persona que contrata la Junta Parroquial de Teniente Ortiz, pongamos un ejemplo, contrata para hacer un parque. Y él está en sus rubros y toda la cosa y él va a tener la atención del caso para ir a ver cómo estuvo el contrato que se hizo por parte del Consejo Provincial en Simón Bolívar o en Canelos o en Capavi. No va a tener la atención para hacer eso porque está concentrado en lo que está ejecutando. O sea, es una cosa tan simple. Es como que a un chofer de un camión le vengas a dar una escoba para que vaya a barrer. No, él está pensando que sabe manejar. Y además, pues también existe presión para que no haya fiscalización, porque la llave, el grifo lo tiene la autoridad máxima, ¿no? Es todo un conjunto de errores. Tira y afloja, ¿no? Es todo un conjunto de errores. Tú hablabas de que tiene candidatos a alcaldes y de juntas, a nombres. Sí, tenemos conversaciones previas que espero que se respete la palabra, que básicamente es lo que espero, porque nada está escrito, pero tenemos un candidato en Santa Clara, que es el señor Villacreces. Mesías. Sí, tenemos una conversación con la señora Engelman este día sábado, espero que las cosas se completen. Parmera. Son de las propuestas que han habido, y de ahí los candidatos en Arajuno, y en el Cantón Pastaza no lo tenemos todavía. Por lo menos la seguridad de que vamos a hacer una buena propuesta de ese lado. O sea, estaba... Pero que todo puede cambiar, puede cambiar. Claro, ahora estaba diciendo usted, Juan Pablo, que
También casi todos han conversado con el Padre Patricio padre Calles. Patricio Calles. Entiendo que Centro Democrático no ha sido la excepción. Entonces, en ese sentido, sí ha habido acercamientos, diálogos con Patricio. Sí. Patricio es mi amigo, hace mucho tiempo lo conozco, coincidimos inclusive hasta en el colegio, para que tengas una idea. Sí, yo considero que él es un hombre muy valioso y de hecho ha habido conversaciones con él. Son conversaciones, ¿no? Espero que en algún momento los objetivos de la provincia y del cantón tengan una coincidencia de que la garantía que nosotros damos en la idea de que somos gente respetable, honorable, no cuestionada, no corruptos, tenga valor para determinados sujetos políticos y crean que pueden hacer política con nosotros. Y como usted ha mencionado, la política es dinámica y es cambiante, nada está dicho, y en este sentido, ¿cómo surgían las relaciones? O sea, Patricio Calles a la alcaldía, Germán Ledesma a la prefectura. O podría ser Patricio Calles a la prefectura, Germán Ledesma a la alcaldía. Puede ser que yo no sea también candidato, muchas cosas pueden pasar, pero en realidad yo ya estamos trabajando en el concepto, en el manejo de la candidatura a la prefectura, y va a ser muy complejo que haya un cambio de timón en ese aspecto. Si iba a haber una decisión, debió haber sido eso a inicios del año, cuando volví a tomar la decisión de participar en la política. Muy complejo lo veo que se puede cambiar, sin embargo, en política. ¿Qué ha pasado con los acercamientos? ¿O ha habido diálogos con actores de Pachacuti, tomando en consideración que tu señora esposa, Germán, tuvo una participación política electoral y no fue nada deleznable? O sea, ¿ahí hubo algún acuerdo? Yo tengo un aprecio gigante por las nacionalidades indígenas de Pastaza y tengo un compromiso de si llegara a ser perfecto, trabajar directamente para solventar o para disminuir o para mitigar esa condición económicamente incómoda que tienen los compañeros de las nacionalidades. Con Pachacuti o sin Pachacuti, mi trabajo será directamente atender al sector más pobre de Pastaza. Igual con las nacionalidades. Por supuesto, pero usted... hacia eso. Y espero tener todas las acciones del caso para poder mitigar la pobreza. No, pero yo me refería más que todo al tema del diálogo y los conversatorios con los actores políticos que en su momento apoyaron a la candidatura de tu esposa. ¿Tú has dialogado con ellos? Tengo muchos amigos ahí, pero no formalmente. No es que nos hemos reunido con Pachacuti, con una delegación de acercamiento. O de las bases, o del liderazgo. Sí, yo sigo conversando con sectores de las nacionalidades. Son mis amigos, son personas con las que hablo, como te digo, pero ya, si tú hablas de un cabildeo político con Pachacuti, no lo hemos tenido. Germán Ledesma en Nina Radio, El Poder de la Verdad. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Vamos a los anuncios promocionales y volvemos, amigos oyentes. Ya son las 7 de la mañana con 15 minutos.